Crónicas Pirexianas. Capítulo 16. Secuelas. Le tomó a Ursa casi un mes volver a los restos de Krog. Primero caminando en el desierto con el herido teniente Charaman. Luego regrupando las fuerzas yotianas que estaban siendo asediadas en la Marca de las Espadas y organizando una retirada ordenada hacia el sur. La Marca de las Espadas cayó detrás de ellos, así como la mayoría del norte de Yotia, pero ya no había nada allí para luchar de todas formas. Nada que justificara seguir manteniendo un ejército. Los Falaji acosaron sus flancos, pero los dejaron en paz. Las fuerzas de Ursa pudieron sobrevolar Krog 2 días después, a pesar de estar en territorio enemigo. El príncipe consorte, y gobernante de facto en la continua ausencia de la reina, llevó un trío de ornitópteros a los restos de la ciudad. Mishra, ahora conocido por los yotianos como el carnicero de Krog, había abandonado la ciudad y sus dragones mecánicos habían dejado poco en pie. Las gigantescas murallas habían quedado intactas, aunque sus poderosas puertas habían sido arrancadas y hechas astillas. Todo dentro de las paredes había sido quemado, y aquello que había resistido al fuego había sido aplastado por las pisadas de los dragones mecánicos. Una lluvia gris de ceniza y polvo cayó sobre la ciudad durante 3 días después de la demolición. Hubo pocos saqueos después porque había poco que saquear. Todo lo que quedaba eran las paredes y una pendiente de escombros grises que bajaban hasta el río Mardun. Y más allá de las paredes, un grupo de casuchas desperdigadas que pertenecían a los refugiados demasiado obstinados o estúpidos para trasladarse a otro lugar. 3 ornitópteros aterrizaron sobre la loma baja donde había estado el palacio. Ursa y Charaman salieron de sus máquinas, pero el tercer piloto se quedó en su nave, listo para despegar a la primera señal de problemas. No había nada que hacer excepto observar, y nada que ver excepto los escombros cubiertos de ceniza. Ursa se detuvo en un punto, luego se trasladó a un segundo lugar y finalmente a un tercer lugar. De vez en cuando tomaba un pedazo de roca o dejaba que un puñado de hollín se filtrara entre sus dedos. A Charaman le pareció como si el gobernante estuviera tratando de imaginar qué edificio se encontraba allí y en dónde estaría él si estuviera dentro de ese edificio. Había una gran pila de escombros que habían sido quemados, destruidos y luego limpiados. Al principio Charaman pensó que había sido un gran patio, pero pronto se dio cuenta que ese era el sitio del horniario de Ursa, y que no quedaba nada de él. Ursa se puso en el centro mismo del círculo despejado y se arrodilló poniendo las manos sobre sus ojos. No había siquiera un escombro que él pudiera palpar al tacto. La gente comenzó a desplazarse desde la puerta. Charaman se puso nervioso por un momento, pero luego se dio cuenta de que solo eran refugiados de los campos exteriores yotianos. Dejando a Ursa, Charaman fue a su encuentro. El piloto había estado en Krog un puñado de veces. La primera cuando recibió su entrenamiento de vuelo. Había sido una ciudad increíble para un chico de las provincias orientales. Un chico que había dado un paseo en un ornitóptero cuando Ursa viajó a Corlinda. Ahora eso parecía toda una vida atrás, y la poderosa Krog era una ruina muerta. Charaman fue a hablar con los refugiados y regresó a donde estaba Ursa. Señor, dijo suavemente un niño recostado. y yo que siempre acusé a mi hermano de no terminar nada, Dijo en voz baja Ursa. Entonces sus ojos se centraron y se volvieron a Charaman. ¿Qué Hay gente aquí. Ellos quieren saber qué hacer. hacer? ¿Qué pueden hacer? Diles que vayan hacia el sur o hacia el este o oeste o donde crean que puedan encontrar seguridad. Dígales que no hay nada para ellos aquí. Tal vez sería mejor si lo escucharan de usted. ¿Y decir qué? ¿Que lo siento por haberles fallado? ¿Que lo siento por no haber estado aquí para ellos? ¿Que yo siento que mi hermano me engañó? ¿Que yo siento que mi esposa y mi aprendiz y mi trabajo se han ido todos? No, yo les he fallado. Deben ir a buscar a alguien que no les haya fallado y seguirlo. Por primera vez se dio cuenta del joven que había cerca de ellos. ¿Y este quién es? Él dice que es uno de sus estudiantes. Ursa observó al joven. Tal vez tu nombre es Rendal. Samuel, señor. Rendal es mi hermano menor.
Él es el que el maestro Taunos decidió que escapara volando con el ornitóptero. Ursa miró a Sharaman y hubo una nueva luz en sus ojos. ¿Ornitóptero? ¿Entonces alguien escapó de esta con un ornitóptero? Poco a poco, Sangwell contó la historia que él había oído de otro estudiante después de la batalla. Su hermano menor había tomado la mayoría de los documentos importantes y los diseños y los había trasladado volando hacia el este. No, nadie más había ido con él. Sí, con la orden de ir a Argidia si era necesario para escapar de los Solagi. No sabía qué había pasado con el maestro Taunos y la reina. El vengador de Sangwell había sido abrumado por un número de combatientes del desierto. Había acabado con una serie de ellos, pero habían demasiados. Cuando terminó, Ursa se levantó y había un nuevo fuego en sus ojos. Así que, hermano, tampoco has terminado esto. ¡Sharaman! Sí, señor. Quiero que usted tome nuestras fuerzas restantes del sur, las reagrupe lo más que pueda y fortalezca los puertos. Sí, señor. ¿Y usted? Voy a encontrar el conocimiento que Taunos guardó para mí. Rendal. Sangwell, señor. ¿Hay algún otro de la escuela aquí? Sangwell miró a su alrededor. No, señor. Entonces te vienes conmigo. Tenemos que saber a dónde fue tu hermano con mi trabajo y empezar de nuevo. Y esta vez no detendré mi mano ni sentiré piedad por ti, hermano. Esta vez habrá un ajuste de cuentas. ¡Lo juro! Y como respuesta a sus palabras, un viento frío sopló desde el río, dispersando las cenizas a sus pies. Las cavernas de Koilos tenían visitantes. No eran visitantes argidianos. Eran de un monasterio emplazado a lo largo de las costas del norte del continente. Una teocracia que celebraba el poder y la majestad de los Tran. Y lo más importante, sus dispositivos. Decían pertenecer a un gran territorio, pero habían sido relativamente solitarios. Ellos encontraron que otras culturas no compartían su respeto por el funcionamiento de las máquinas, que otros buscaban utilizarlas como trueque, como los Falagi, o para hacer sombras pálidas de las creaciones Tran, como los argidianos. Así que siguieron siendo un pueblo tranquilo, solo saliendo de sus tierras en raras ocasiones más allá de sus fronteras. Hasta que llegaron los sueños. Habían comenzado hace más de un año atrás. Primero un hermano, luego otro, luego un tercero. Todos consumidos por la misma visión. Un mundo de máquinas mucho más allá de las capacidades de los Tran. Máquinas vivientes de acero y cables, de corazón indestructibles que bombeaban aceite iridiscente a través del cuerpo. Hojas de acero y pastos de dientes aserrados. Un mundo en el que llovía aceite y florecían mecanismos. Resumiendo, el paraíso. Y los sueños embelezaban a los soñadores con su canto de sirena, instándolos a abandonar sus tierras para llegar al centro del sueño y a hacer milagros allí en el centro. 2 docenas de los hermanos de mayor confianza, los que habían servido a la causa de la máquina más devotamente, salieron de sus casas y se dirigieron hacia el sur. Consiguieron evitar las tribus malpiri que regularmente atacaban sus tierras, pero unos pocos cayeron ante los peligros del desierto, la exposición, el calor y los bandidos. Solo una docena llegó a Koilos un año más tarde, y era un montón demacrado, vestidos con harapos y poseyendo unos ojos bien abiertos, signo de una amplia expresión fanática. Mientras viajaban, los sueños se hicieron más fuertes en ellos. Los sueños les mostraban el cañón que los llevaría a su meta y la cueva que se encontraba allí. Retiraron las piedras antiguas que brillaban con su propia luz y viajaron dentro de la cueva, caminando alrededor de los restos de antiguas máquinas que habían sido probadas y halladas insuficientes ante los ojos de su gran dios máquina. Al final se detuvieron frente a una gran máquina. Colocaron juntas sus piedras de luz y las colocaron dentro de la máquina como habían sido instruidos por sus sueños y pasaron sus manos sobre el misterioso libro de glifos. El hecho de que no pudieran leer los glifos no les molestó. Lo único que les importaba eran sus sueños, y los sueños les habían dicho qué hacer. Los monjes de la hermandad de Gix
No se sorprendieron cuando las luces de la caverna volvieron a la vida oscilando alrededor de ellos, ni cuando las máquinas se pusieron a cantar, en comunión unas con otras cantando la alabanza a su Dios. Más bien el deleite brilló en los rostros de los lixianos, sabiendo que sus sueños estaban a punto de convertirse en realidad. Un enorme disco cobró forma en medio del aire, como un charco de aceite puesto de lado. Brillaba con un arcoíris de colores jamás visto en esta tierra, ya que estos eran más bien los colores de sus sueños. El charco se amplió hasta adquirir la altura y la anchura de un hombre alto, y algo pasó a través de él. Era alto y humanoide. Parecía que llevaba una armadura de serpientes metálicas negras, pero para deleite de los monjes, estos reconocieron que era la piel del ser, una piel de metal y alambres. Su rostro era de un blanco esquelético y más tentáculos brotaban de su cabeza, grandes serpientes de color sangre. Como uno, los monjes se pusieron de rodillas en adoración. El ser santo, siervo del dios de la máquina, se puso delante del portal resplandeciente. Olfateó el aire como si lo experimentara por primera vez. Extendió sus vigorosos músculos de cables y giró la cabeza de un lado al otro, probando la extensión de su cuerpo. Uno de los monjes, el líder entre los sobrevivientes, se levantó lentamente y habló. Bienvenido, la creación más santa. ¿Cómo podemos llamarle para poder servirle mejor a sus propósitos? La máquina los examinó a cada uno de ellos y fue como una caricia suave y mental, como si sus mentes se tocaran. Ellos se dieron cuenta que había sido él quien les había enviado los sueños, el que los había llamado a ese lugar. Los labios de la máquina zumbaron mientras se formaba una sonrisa en ellos. Dijo al fin, con una voz que solamente Mishra y Ashnod habían oído antes. Pueden llamarme Vix.